Hola queridos amigos, estamos de vuelta aquí en Chile Somos Todos y hoy día tenemos un tremendo invitado. Es un experto en transporte, exdirector de Metro y alguien que nos va a hablar la realidad del tema del Transantiago y del transporte en general en Chile. Cuáles son sus brechas, cómo poder democratizar el tema del transporte en Chile, qué es lo que falta, cómo hacemos un sistema de transporte público que sea rentable y que sea sustentable económicamente. ¿Qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal? ¿Cuáles son las medidas que él propone para cumplir este desafío? Recordar que la idea de esto es encontrar ideas que nos unan y que podamos lograr con esto un Chile mejor. Bueno, hoy día estamos con Luis de Grancho. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, bueno, Luis es académico UDP, decano de Ingeniería, Universidad Diego Portales. Entonces, Luis, la idea obviamente es hablar de este tema del Transantiago, ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se hizo mal, cómo evalúa en general el desempeño del Transantiago, ya sea obviamente en términos como de movilidad y en temas también financieros, que al final es un tema que es un déficit que pagamos todos los chilenos de Arica a Punta Arenas y qué es lo que podemos hacer con eso. Bueno, hay varias dimensiones. Quizás la primera es enfocada en la calidad de servicio. Esa es una dimensión. La segunda está enfocada en la formalidad, en la profesionalización de la industria. Y la tercera está enfocada en el nivel de costos, los ingresos y el subsidio. ¿Sí? Respecto a la calidad de servicio, yo creo que, por supuesto, Transantiago hoy en día es un buen sistema de transporte público. ¿Qué muy caro. ¿Qué nota le ponen al Transantiago en calidad de servicio en general? Yo creo que sobres en notas chilenas, así de 1 a 7 sobre 5, yo creo que sí. ¿Y sacándole el metro? No, cuando hablo de Transantiago hablo de los buses. Ya me refiero al sistema buses. red, digamos. Como el Claro, red es que son sistemas que, claro, tú pagas pero con van una asociados. tarifa, sí, pero son servicios completamente distintos. Ya, son pero estamos incomparables. hablando de los buses, digamos. Claro, o sea, el metro, por ejemplo, tiene una velocidad comercial promedio de 34, 35 kilómetros por hora, que es el doble que la velocidad comercial promedio de los buses en punta. ¿Ya? El tiempo espera promedio de los pasajeros de los buses, el tiempo espera en paradero es 14, 15 minutos, en el metro es 2, 3 minutos. Entonces, son incomparables, por lo tanto, centrándonos en la industria de buses, yo creo que ha mejorado mucho respecto a lo que era el sistema de micro amarilla, respecto a las características de la industria, una industria que es más profesional, que los conductores están en mejores condiciones. Pero el gran problema que tiene Transantiago es el nivel de costo. Tanto es así que hay dos antecedentes bien importantes, creo yo. El primero, que el nivel de subsidio está superando los 1.100 millones de dólares al año. 1.100 millones de dólares es una cantidad de plata brutal. O sea, tú podrías financiar 70 hospitales durante un breve periodo de tiempo de construcción. Por lo tanto, o sea, el uso alternativo que tiene el subsidio de Transantiago a nivel de salud, vivienda, pensiones, educación es altísimo. Entonces, el gran problema es ese. Y el segundo, característica preocupante, es que no se ha replicado en regiones, y por una razón muy simple, porque van a ocurrir los mismos problemas que vemos en Santiago. Es decir, si tú tratas de traspasar el Transantiago a regiones, vas a llegar a evasiones del 40%, vas a llegar que el costo de operación por bus va a triplicarse o cuadruplicarse y vas a tener que inyectar una cantidad de subsidio brutal comparable al porcentaje que tiene Santiago, que está llegando a un 70-80%. Entonces, yo creo que eso resume bien el Transantiago, que es un buen sistema, pero es tremendamente caro con un uso alternativo de recursos que es importante. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso en general del Transantiago a tu gusto? ¿El tema de financiamiento en general? ¿Eso ha sido como el tema de evasión? ¿Cuál ha sido como el gran fracaso del Transantiago? ¿Por qué financieramente no da? Yo creo que el gran fracaso ha sido una complicidad entre autoridades de transporte y empresas operadoras. Yo creo que las autoridades de transporte, salvo Pedro Pablo Errázuriz, ninguna de las autoridades, ministros me refiero, ha puesto el foco, por ejemplo, en los incentivos, en la corrección en el diseño de los contratos. Los contratos en general. Exactamente. Entonces, los costos han seguido subiendo. Yo creo que los gobiernos quedaron traumados después del inicio del Transantiago, que fue un desastre, ¿cierto? Ahí empezó la evasión con un 15% cuando se decretó la gratuidad por 2 días en el gobierno Bachelet 1. Es como un enfermo que quedó mal operado y efectivamente, siguió andando. Entonces, y como aprobaron una cantidad de plata enorme, nadie quiere como enfrentar el problema de fondo, que es problema de contrato, problema de incentivo,
problema de rediseño, hay un tema de ineficiencia en la industria de buses de Santiago que es gigante. El tema de los contratos, ¿cuál es la dificultad mayor para poder modificarlos? Porque uno diría el Estado en general podría hacer ese cambio relativamente rápido, o hay plazos en general que son muy largos a futuro. ¿Cuál es por temas de inversión, me imagino? Bueno, acaba de haber una licitación hace poco y no se incorporaron los cambios en los incentivos correctos, en mi opinión. Básicamente tú tienes en regiones y en toda Latinoamérica tienes que la evasión es prácticamente cero. Pero en Transantiago tenemos un 40% de evasión. ¿Y por qué? Porque las empresas no tienen los incentivos para controlar la evasión. A las empresas le pagan prácticamente a todo evento por mover buses vacíos. Hoy en día tienes 7.500 buses moviéndose en la ciudad, que son 1.000 buses más que los que habían hace 16 años atrás, cuando teníamos la mitad de la red de metro. Y antes teníamos un 50% más de pasajeros. Es decir, hoy tienes más metro, menos buses, menos pasajeros y tienes 1.000 buses más. Por lo tanto, la única forma de cuadrar la caja es metiéndole más subsidio, pues, y además tienes un 40% de evasión. ¿Y cuál es la alternativa que ves viable a corto plazo que se podría mejorar en un gobierno posible, futuro gobierno? Yo creo que los gobiernos pueden hacer mejoras incrementales. La primera es reducir la ineficiencia. Yo creo que con los contratos actuales tú puedes reducir un 5% la ineficiencia en oferta de buses. Tú puedes generar nuevos recorridos, cambios en las ajustes en las frecuencias. Puedes, por ejemplo, pasar a tener buses más pequeños. Los buses articulados y los buses de 2 pisos son de un nivel de ineficiencia brutal. Lo más eficiente son los que tienen mayor evasión también, ¿no? Además, el bus articulado tiene una evasión que es a veces el doble que la de los buses convencionales. El control de la puerta efectivamente. Trasera. Oye, ¿qué impacto ha tenido la pandemia y la reciente inflación, obviamente, en la calidad del servicio? ¿La pandemia ahí? Y en general, como la inflación, sobre todo, en temas de la calidad del servicio, el aumento de los costos del transporte público. Lo que pasa es que los costos de Transantiago se explican básicamente por el exceso de buses. Tiene 7.500 buses. Para tener una idea... Pues, o sea, no hay ninguna relación, o sea, no tiene nada que ver la pandemia ni el tema inflacionario con un tema del aumento de los costos, sino que es un tema de contratos, tú dices, y que obviamente esos contratos mal diseñados y no corregidos son los que han hecho que al final este sistema se encarezca cada día más. Efectivamente, la pandemia tuvo un efecto en la demanda, por supuesto, pero ya estamos pasado la pandemia y la demanda no se ha recuperado, sobre todo en los buses, no se ha recuperado y difícilmente la va a recuperar, entonces ahí te pegan los ingresos, ¿ya? Por lo tanto, tienes un 30-40% menos de pasajeros andando en buses, pero tienes más buses que antes. Entonces, eso no tiene ninguna lógica. Y además tienes más metro que antes. Claro. Entonces, tú cada vez que aumenta una nueva línea, una extensión de metro, no se ha generado una reorganización de los buses. Por lo tanto, eso implica que estás duplicando la oferta. Estás pagando 2 veces por un servicio de transporte. ¿Y cómo ha sido en general? Porque obviamente el transporte de Transantiago, buses me refiero, ha sido malo, mediocre en general. Y mucha de esa gente se ha ido al metro directamente. O sea, ha cambiado esa alternativa porque obviamente el tema de costo ya es bastante similar ahora. Bueno, efectivamente cuando abres una nueva línea de metro, una extensión, el 80% de los pasajeros de ese nuevo servicio de metro provienen de los buses y un 5% aproximadamente del automóvil, que es un buen número. O sea, eso es equivalente a cualquier política de tarificación vial en el mundo entero. El metro lo logra en forma voluntaria. ¿Y cómo el tema de los subsidios en general? Lo hablábamos antes. ¿Cuántos mil millones? 100 millones de dólares fue el año pasado. Al año. Y eso increciendo. O sea, vamos sí, en aumento y sin control así. O sea, los 2 últimos años se han batido todos los récords históricos de subsidio del Transantiago. Es impresionante porque al final eso pasa en todo. Está pasando en educación, está pasando en salud, está pasando en transporte y tú ves que al final esa maquinaria de costos no tiene cómo sustentarse. Bueno, efectivamente. Afortunadamente en transporte tú tienes más o menos diagnosticado por qué ocurre esto y es porque tienes 7.500 buses, cuando necesitarías cerca de 5.500 o 5.000. Y además, por ejemplo, tú ves a las autoridades comprando y celebrando la compra de buses de 2 pisos, que es un botadero de plata. O sea, y después los llevan a otras ciudades. O sea, de hecho ahora le inventaron un recorrido porque son muy inoperantes. Oye, ¿qué rol crees que tienen que jugar las nuevas tecnologías en general, los medios, ya sabemos, aplicaciones, otros medios de transporte también en la ciudad? ¿Qué te ha parecido esa entrada de estas tecnologías que obviamente ya llevan más de una década y todo, pero en general, ¿cómo ha sido el efecto de eso? Bueno, hay varias modalidades de tecnología. Una son las aplicaciones tipo Uber, por decirlo de alguna forma, que yo creo que han hecho un aporte extraordinario, sobre todo en sectores periféricos, rurales, en regiones donde la calidad del transporte público es muy mala. Es muy, muy mala y ahí estos servicios, la verdad es que logran movilizar a las personas, atender sus necesidades de transporte con una calidad de servicio extraordinaria, con una tarifa que
es mucho menor al costo de usar auto, por ejemplo. Entonces hay muchas personas que han dejado de usar auto y se han traspasado las aplicaciones, o han dejado de usar taxis y se han traspasado las aplicaciones. Tú conoces el tiempo de viaje, el costo antes de usar el servicio, conoces el tiempo de espera, estás esperando en tu casa o en tu oficina y no tienes que estar en un paradero peligroso, ni fuera con lluvia, con frío, cosas de ese tipo. Así que yo creo que han sido muy, muy positivas. ¿Cuál es tu visión en general como de un modelo de transporte chileno como ideal? ¿Qué es lo que, pero hablemos obviamente, lo más fácil es Santiago, pero en general, no sé, pues alguien que vive en Maipú y tiene que ir a trabajar a Colina, ¿cuál sería como un medio de transporte que tú dijeras esto debería ser de aquí a futuro? Bueno, yo creo que en las grandes ciudades como Santiago es una tremenda ciudad, tiene 7 millones de habitantes y sigue creciendo. Yo creo que, por supuesto, el metro y los trenes suburbanos son fundamentales y tienen que seguir aumentando. En regiones las necesidades son diferentes. Hay algunas regiones en que el taxi colectivo es muy, muy importante, entonces ahí hay una oportunidad que basta un decreto de la Subsecretaría de Transporte, no más que es aumentar la capacidad de los taxis colectivos. Es muy, muy fácil. Y tú podrías acompañar ese aumento de capacidad en los taxis colectivos en la capacidad de pasar de 4 personas, que es la capacidad máxima hoy, pasar a 8, 9 o 10, por ejemplo, a cambio de una innovación tecnológica, en el sentido de que sean vehículos no contaminantes o vehículos eléctricos o híbridos. Tú puedes hacer eso y la industria de taxi colectivo estaría muy dispuesta. Claro, que en la informalidad existe eso, ese tipo de servicios existen. O sea, en la realidad pasa así. O sea, el taxi colectivo es como el almacén de barrio. Las personas se conocen, son más o menos las mismas, conejea para dejarte en la puerta de la casa. Es un servicio de muy, muy buena calidad y que por lo demás es muy parecido a los servicios on demand que se ofrecen en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá y en otros lugares. Oye, ¿y la integración en general del transporte público como tal, como buses y todo, con otro tipo de transporte, ya sea bicicletas, medios de movilidad eléctrica? ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Cómo en Chile han compartido escenarios todos estos medios de transporte? Que al final uno ve a la micro, al lado de la bicicleta, y un scooter y el auto, y eso, ¿cómo comparte eso en general? Yo en general, como ex concejal de Providencia, en general lo veo como un diseño en general hecha a la rápida, o como que no hay una planificación, no hay estudios. O sea, yo me pasaba mucho que cuestionaba un montón el tema de la ciclovía en Providencia, porque encontraba que había una sobreoferta de una demanda muy, muy baja y que me decían que no se podía estudiar, que había Entonces, hay un tema ahí que me quedo sonando siempre y que no logro entenderlo. A mí me encanta, yo soy usuario de scooter o de bicicleta y eso me parece bien. La gente que lo podemos hacer, obviamente somos privilegiados, pero en general me refiero que el diseño de eso es. Sí, yo creo que en algunos casos ha funcionado relativamente bien. En algunas estaciones, por ejemplo, de metro, puedes estacionar la bicicleta, Bicimetro, que es un buen proyecto. Las ciclovías yo creo que las han construido a veces sin justificación y tú lo ves. Por ejemplo, la ciclovía Santa Rosa, que tiene como 4 kilómetros, que yo la he recorrido muchas veces, la verdad es que va vacía todo el rato. Hay otras ciclovías que son más exitosas, como la de Presidente Riesco, la de Andrés Bello. Hay proyectos y proyectos, pero ese argumento medio ideológico de algunos activistas de la bicicleta es decir que tú tienes que ofrecer el servicio, la ciclovía, y solo se va a llenar de ciclistas, eso no ocurre, eso no es verdad. Bajar del auto porque sí. Claro, o sea, eso no va a ocurrir, pues entonces hay mucha ideología, mucho activismo detrás de eso. Me pasa harto, en general esto es como una postura bien personal, pero como el tema del apoyo como a la familia en general. ¿Te fijáis que al final estos medios de transporte son como bien individualistas, si te fijas? ¿Te fijáis? Porque al final si uno dice, chuta, si me están obligando a bajarme del auto, me están obligando a irme solo en una micro, tomar el micro y llegar. ¿Te fijáis? Pero antes, en general, las familias lo que hacían muchas veces era ir a buscar al hijo donde la abuela y hacer como tener como una vida post-oficina en general. Y eso en general ya no se da, ¿te fijáis? Porque los tiempos no dan, porque los medios de transporte han alargado un montón también este tema, porque la distancia de los trabajos siempre ha sido la misma, ¿te fijáis? Entonces, ¿qué opináis de eso tú, si tenías alguna opinión en general de esa parte? Yo creo que siempre es bueno incentivar el uso del transporte público. Sí. O sea, si tú ofreces una alternativa, pero una alternativa que sea mejor a tu equivalente. O sea, si es que yo, por ejemplo, uso solo metro, pero tengo la suerte de vivir y trabajar muy cerca de una estación de metro. Entonces, para mí es un cacho subirme al auto. Claro, pero lo que pasa es que hay sectores en Santiago donde en general la autoridad está forzada a bajarte el auto, ¿te fijas? Entonces, esa es como la pregunta. Claro, si yo pudiera andar en metro para todos lados, obviamente uno lo hace, ¿te fijas? Claro. Pero lo que digo yo es que al final, como el tema como urbanístico en Chile, como que ha ido para allá. Ha ido a que la gente se tenga que bajar obligatoriamente del auto porque no hay estacionamiento, porque o te cobran muy caro, no sé qué. Y entonces, como que esa es como la duda principal en general. Sí, yo no comparto esa como obligación,
postura bastante ideológica, como mencioné hace un rato, del mundo ciclista. Tú ves las estadísticas, las mejores encuestas desde hace 15 años, el uso de la bicicleta en Santiago se ha mantenido en torno al 4%, ¿sí? No ha subido. Sí ha subido el uso del automóvil y ha bajado el uso del transporte público, en particular de los buses. Entonces yo creo que muchas veces tratar de perjudicar o obligar al automovilista, quitándole pistas o poniéndole ciclovía y todo eso, yo creo que al final no logras el beneficio de aumentar el uso de la bicicleta, eso no ocurre. Sí genera más congestión porque el automovilista va a seguir usando el auto y como tiene menos vialidad se reparte por otros lados, entonces empieza a generarse congestión en otros lugares donde antes quizás no había. Por lo tanto, yo creo que hay mucha visión ideológica en esas políticas. ¿Cómo podemos en general mejorar la movilidad en regiones? Yo creo que ese es un tema principal en Chile ahora. Bueno, pasa hasta en Santiago también, en la periferia, que en general no llega, que el metro, ponte tú. ¿Hay alguna región en general donde uno, porque ahora tiene una tuneladora, entonces podría ser algún proyecto futuro de metro en regiones? Yo creo que ¿Y qué metro, región? Claro, el metro requiere cierto volumen, cierta escala de ciudad, que aparte de Santiago es difícil encontrar en regiones. O sea, Santiago tiene 7 millones de habitantes y la ciudad siguiente, la macro ciudad, podría ser el Gran Valparaíso o el Gran Concepción, que tiene cerca de 1 millón de habitantes, pero siguen siendo mucho menos. Entonces yo creo que en esas grandes ciudades de regiones, yo creo que alternativas como tranvías son más razonables, más efectivas, entre Coquimbo y La Serena, Temuco, Padre Las Casas, Puerto Montt, Alerce, Puerto Vara, quizás dentro Antofagasta. La tecnología de tranvía yo creo que tiene una oportunidad ahí. Efectivamente, en algunas, por ejemplo, Iquique, Altos Pisos o Puerto Montt son los teleféricos, el taxi colectivo en muchas ciudades de regiones es más importante que los buses, y yo creo que ahí hay una oportunidad que además le cuesta 0 pesos al Estado, 0 pesos, incluso te permitiría ahorrar subsidios, que es permitir aumentar el tamaño, la capacidad de transporte de los taxis colectivos. Entonces yo creo que hay varias instancias, pero las autoridades de transporte están pegadas en los buses y en la bicicleta y eso dificulta avanzar. Pero eso es extraño, ¿no? El ministro actual es académico también, o sea, tiene un tema bien importante en eso, un conocimiento relevante en el tema de transporte, o sea, alguien que sabe, ¿te fijáis? Por eso es extraño como no planificar el tema como transporte de buena manera, me parece, ¿sabes? Es raro. Puede ser, él tiene una preferencia clara, a él le gusta subirse a los buses y en la bicicleta, y publica fotos en esos modos, pero habría que preguntarle a él, pues. Pero hay estadística, el ministerio saca estadística, no sé cómo funciona ese tema como en estudios dentro del ministerio, tú que ubicáis un poquito más cómo funciona ese tema como de sistema gubernamental. Bueno, hay encuestas, la CACEN saca cada 2 años una encuesta bien completa con representatividad regional a nivel nacional, y ahí tú ves, por ejemplo, el uso de los modos de transporte, y la bicicleta se ha mantenido constante, el automóvil ha subido, los buses han bajado. Por lo tanto, la evidencia es bastante clara, pero bueno, las autoridades tienen una postura, en mi opinión, más ideológica que técnica. Pero por eso, debería ser un ministerio totalmente técnico. O sea, debería. Y en general, ¿cuál es de aquí al horizonte nacional, en general? ¿Qué es lo que tú ves en términos de Transantiago a 3 años más? Con posturas de algunos candidatos presidenciales, ¿qué es lo que tú piensas en general de eso? Mira, afortunadamente en Santiago ya el metro demostró lo fundamental que es para la ciudad, lo fundamental que es el metro para generar equidad social, para generar desarrollo comunal, para nivelar la cancha, para generar nuevas oportunidades. Gracias a metro puedes llegar a lugares de trabajo que antes no podías acceder, se achica el tamaño de la ciudad. Yo creo que también los trenes suburbanos son un aporte importante, por lo tanto yo creo que esa oportunidad está ya bien arraigada. Hubo un momento en la década entre el 2000 y el 2010, cuando se diseñó Transantiago, en que el actual ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, participó muy activamente. Se consideraba que los buses hacían lo mismo que Metro, pero más barato. Y la verdad es que ya quedó muy demostrado que no fue así, muy por el contrario. Metro ofrece una calidad de servicio infinitamente superior a los buses y el costo de operación es mucho menor que los buses, menos de la mitad. Entonces yo creo que ahí ya se quedó instalado la importancia del metro, de los trenes urbanos, suburbanos, y yo creo que cada gobierno nuevo tiene que anunciar su línea, su proyecto ferroviario de verdad. Yo creo que eso es algo positivo. Oye, dijiste ferroviario de verdad. Tenemos un ministerio preocupado de las buses y las bicicletas y un presidente preocupado de los trenes para Chile. Trenes para Chile que no se desarrollan en ningún minuto. Entonces, ¿cuál
¿Cuál es el balance que podemos hacer ahí? Si al final propuestas que no están funcionando, no se desarrollan, quedan en el papel, pero al final no se logran eso. Sí, bueno, lamentablemente este gobierno en materia de transporte ha sido como muy efectista, mucho anuncio, pero en verdad están reciclando las noticias, reciclando los proyectos que ya existían de antes, inaugurando cosas que fueron iniciadas antes también. Por lo tanto, yo creo que en materia de transporte se ha avanzado en términos reales muy poco. Y yo creo que hay una componente ideológica, también hay una componente económica. Este gobierno ha generado menos crecimiento, hay más restricciones presupuestarias, hay más gasto en otras áreas, el subsidio del Transantiago se está comiendo toda la plata. Por lo tanto, yo creo que en términos reales vemos poco avance en proyectos relevantes de transporte. ¿Tú ves los trenes como algo importante en Chile en general? Es fundamental, pero a nivel suburbano. Por eso. Yo creo que un tren Santiago-Puerto Montt es complicado por dos cosas. Una, porque es carísimo. Segundo, porque competirle o ganarle a los modos alternativos es muy difícil. Ganarle al avión, por ejemplo, en un viaje Santiago-Puerto Montt es muy difícil. O sea, el tren se puede demorar, por muy rápido que sea, se puede demorar, no sé, pues 5, 6, 7 horas. El avión se va a demorar 1 hora y media. Entonces es muy difícil ganarle. Y para distancias más cortas, ganarle al automóvil también es difícil, y los buses interurbanos ofrecen un buen servicio y barato. Entonces, a larga distancia el ferrocarril está complicado, y en carga también. O sea, en general, como el tren, en general, entre ciudades, digamos, tú lo descartarías en general como un proyecto de políticas públicas a priori. Yo creo que hay otras prioridades. Por ejemplo, los trenes suburbanos. Ya, por ejemplo, Coquimbo-La Serena, un buen tranvía, como te mencionaba, quizás Rancagua-Machalí, Puerto Montt, Alerce-Puerto Vara. Pero entre localidades cercanas. Claro, yo creo que el carácter suburbano de los trenes... Que es como el Metrotren de acá. Efectivamente, o sea, que es un gran proyecto. Funciona bien. O el Melitren, ¿cierto? Claro. Que partió en el proyecto del presidente Sebastián Piñera. Son proyectos de trenes suburbanos que tienen un impacto gigante de corto plazo, inmediato, que permiten acercar la ciudad. Y la ciudad va a seguir creciendo. Si uno dice que no, que Santiago no puede seguir creciendo, pero mientras no haya infraestructura en regiones, va a seguir creciendo Santiago. Oye, cuando tú eres presidente, estabas ahí en Metro, Metro dijo que podía cobrar 0 pesos por el transporte. ¿Cómo se financiaba eso? No, Metro nunca dijo eso. No, pero era lograble financiarlo. No, eso lo dijo el ministro Juan Carlos Muñoz. El ministro Juan Carlos Muñoz escribió una columna en La Tercera diciendo que Transantiago podía ser gratuito. Ah, Transantiago. Sí, transporte doble cero. Efectivamente, que fue parte de la campaña. No, Metro nunca ha dicho al revés. De hecho, el ministro Juan Carlos Muñoz, cuando dijo eso, cuando escribió esa columna en La Tercera, en esa época era director de Metro y tuvo que dejar el directorio de Metro a los pocos meses, producto de ese conflicto de intereses, por supuesto. O sea, el transporte gratuito la verdad es que es una promesa que es difícil de cumplir por varias razones. Uno, por un tema presupuestario. En las grandes ciudades no existe en el mundo, y en las pocas ciudades de tamaño muy reducido en las que se ha implementado, son ciudades, como te digo, de 400.000 habitantes como máximo. O sea, son ciudades más chicas que Maipú, en que ya tenían un subsidio del 80-90%. Y además lo que ocurre es cuando decretas el transporte gratis, es que empiezan a aumentar los costos automáticamente, porque los incentivos están mal puestos, se deteriora la calidad de servicio y no bajas a nadie del auto. Quienes se suben al transporte gratuito son personas que antes caminaban o usaban la bicicleta. Entonces al final no obtienen ninguno de los beneficios, sino que ya deterioran la calidad de servicio y aumentan los costos. Oye, ¿qué más? Bueno, en general el transporte, como lo hablamos, como en el sector céntrico de Santiago, en general funciona bien. O sea, ya está bastante conectado. Líneas de metro futuras en Santiago, ¿cuáles son como en general las que vienen ahora? ¿Construcciones? Bueno, estaba en construcción la línea 7, que fue anunciada por la presidenta Michelle Bachelet el año 2017, me acuerdo. Un tremendo proyecto que va a descongestionar la línea 1. Están las líneas 8 y 9 en estudios de ingeniería, que las anunció el presidente Piñera. Yo tuve el privilegio de poder acompañarlo y hacer los estudios previos. Yo creo que hay una serie de proyectos, una cartera de proyectos de nuevas líneas, ramales, nuevas extensiones que le permiten a Santiago alcanzar un total de 300 kilómetros, que es lo que debiese tener de metro una ciudad del tamaño de Santiago. Hay un proyecto muy lindo que a mí me gusta mucho, que es la extensión de la línea 7, que hoy llega hasta Estoril. ¿Sí? La mencionó el alcalde Alessandri, para lo Barnechea, pero a mí me gusta hasta Cerro 18. Porque ahí es donde está la gente. Ese es con un tranvía, ¿no? No, puede ser la misma extensión, sí, y tú puedes aprovechar la concesión de Costanera Norte
la licitación se acaba el 2033, y para extender la licitación tú puedes apalancarla a la construcción de la extensión de la autopista subterránea hasta Plaza San Enrique, y por debajo construyes al mismo tiempo, financiado con la plata de la concesión, construyes la extensión de la línea 7 hasta Cerro 18 en Lo Barnechea. Esa tuneladora actualmente es de Metro, ¿no? Sí, pero las tuneladoras te duran para una vez nomás. O sea, es bien impresionante, porque es una tuneladora, es un taladro gigante de 100 metros de largo, pero después de que lo usan lo dejan enterrado. Ah, queda ahí. Queda ahí, en el término de la obra. Sí, no es que se pueda reciclar. Se termina la línea. Sí. En general, ¿qué es lo que piensas de Metro en general como en Chile? Un buen proyecto de políticas públicas, yo creo que de los más exitosos dentro de la historia chilena de transporte por lejos, pero en general, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que Metro es un orgullo para todos los chilenos. Es una tremenda empresa con profesionales muy comprometidos, serios, técnicamente muy buenos. Yo creo que además es una inyección de equidad social, pero automática. Tú abres una nueva línea de metro, una nueva extensión, y automáticamente generas un cambio en la calidad de vida brutal. Me acuerdo cuando inauguramos la línea 3, los vecinos de Independencia, que se demoraban 50 minutos a Plaza de Armas, pasan a demorarse 12 minutos. Entonces tú multiplicas eso, te estás ahorrando el equivalente a 2 meses enteros de trabajo al año. O sea, es gigantesco. De hecho, cuando vienen los turistas de fuera de Chile, vienen a Santiago, les llaman la atención 2 cosas: la cordillera de los Andes y el metro. Oye, impresionante cómo tenemos la contracara entre proyectos de políticas públicas bien diseñadas, como el metro en general, y que ha tenido un alineamiento político bien transversal y que se ha seguido manteniendo, versus un Transantiago que la verdad que ha sido un desastre desde que se instauró, con todas las precauciones, todos los warnings posibles, pero no hubo caso, hay que echarle para adelante, y eso es un desastre. Sí, la verdad es que el Transantiago permitió confirmar la importancia de metro, porque siempre estuvo la disputa. Por una parte estaba el grupo de los que decían que con buses se resolvía esto, entre ellos el actual ministro Juan Carlos Muñoz. El diseño de Transantiago consideraba 300 kilómetros de corredores segregados de buses y 0 kilómetros adicional de metro, 0. Estamos hablando del año 2005, antes de que se inaugure. Claro. Y al final te das cuenta que no, que tenéis que aumentar metro y los buses tienen que ser un complemento, por lo tanto tienes que ir achicando la red de buses, el tamaño de los buses, cosa que no ha ocurrido, pese a que tienes el doble de metro que antes, y eso finalmente se traduce en un exceso de costos, más subsidios. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por tus respuestas. Ahora la parte dinámica de este programa son 10 preguntas que te voy a hacer, son de respuesta corta o frase corta, lo que tú. ¿Qué es lo que más admiras del pueblo chileno? Yo creo que gente bien trabajadora, bien responsable en general, son bien empeñosos, son como comprometidos con lo que hacen. ¿Qué es lo que menos te gusta del Estado chileno? El tamaño, pues yo creo que está grande, cada vez más grande. Pues. Si pudieras definir a la nación chilena en una palabra, ¿cuál sería? Trabajo. ¿Qué sonido o ruido asocias con Chile? La lluvia. ¿Qué cambio te gustaría ver en el Estado chileno? Un Estado más chico, un Estado más ágil, un Estado más eficiente. ¿Qué tradición o costumbre chilena te enorgullece más? El himno nacional. ¿Cuál es tu grosería chilena favorita? CTM. ¿Qué rol debería jugar Chile en el mundo? Ser un referente en temas muy específicos. No podemos ser un referente en todo, pero sí en temas específicos como, por ejemplo, transporte, y en temas de minería, en temas tecnológicos podemos ser un referente. ¿Qué profesión o rol dentro del Estado chileno te gustaría intentar para mejorar el país? Obras públicas. ¿Ministerio? Tremendo ministerio, sí. ¿Te gustaría ser ministro de Obras Públicas? Le cambia la cara a Chile. Si pudieras decirle algo al pueblo chileno como colectivo, ¿qué sería? Mantener el entusiasmo, las ganas de mejorar. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza, hay que mantenerlo. Voy a tomar un permiso, nunca hago esto, pero si fuese ministro de Transporte en Chile, ¿qué harías? Primera cosa que harías. Ya, primero que todo, es un ministerio que nunca me gustaría tomar porque... Obras públicas, perdón, obras públicas. Ah, ya, perdón. Obras públicas, sí. Ya, ahí sí. Obras públicas, yo creo que hay que avanzar en infraestructura. Yo creo que hay que quitarle el freno de mano. La infraestructura es el principal motor de equidad a nivel nacional. Yo creo que hay tremendos proyectos, hay un tema de permisología, de falta de inversión, y yo creo que este es el momento para generar el cambio y me gustaría ser parte de eso.
¿cómo podríamos hacer ese cambio? O sea, porque hoy permisología, burocracia, en general esas cosas están como instaladas en el Estado chileno. Entonces, ¿cómo lo podemos revertir eso? Bueno, con buenos parlamentarios, cambiando el sistema político, tratando de evitar los incentivos individuales. En Chile yo creo que el gran problema que tiene Chile para mejorar y que nos ha dejado estancados durante muchos años es el individualismo, es el cortoplacismo, es la mirada corta, es sacar la ventaja individual. No mirar un poquito hacia de años, ver, por ejemplo, el subsidio espejo para regiones, cada alcalde, cada gobernación ve cómo pintar su paradero, su calle, en vez de, no sé, pensar en un proyecto intercomunal, interregional a 10 años plazo, y tú usas el mismo presupuesto y generas una licitación para 10 años de un ferrocarril, un tren suburbano o una carretera, un camino. O sea, puedes hacer cosas, pero se requiere una mirada más larga que falta hoy en día. Perfecto, Luis. Bueno, en general el diagnóstico es claro, o sea, lo que Chile necesita al final es una política que sea como Metro, o sea, que en general la política sea a largo plazo, que sea bien planificada, que tenga buen financiamiento, que logre comunicar a la gente el mensaje que al final es el que tú quieres lograr. O sea, si Metro hizo la pega, se puede hacer la pega y Chile no necesita un Transantiago como el que vimos actualmente. 100% de acuerdo. Eso, Luis, un gustazo. Que estés muy bien, gracias.